Bienvenido a su programa Restauración y Vida. Les habla el hermano Gabriel. En este día vamos a analizar cuál es el problema, por lo cual hay miembros de la iglesia que se niegan a diezmar o ofrendar. A veces la raíz del problema viene en el liderazgo de la iglesia, otras veces la raíz del problema viene en los miembros de la iglesia. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a coger primero los problemas con relación al dinero, desde el punto de vista del liderazgo de la iglesia. Yo no sé si se ha dado cuenta, y a veces hay líderes o pastores que uno lo ve tan ansiosos con el asunto de las ofrendas. Hay algunos que inclusive para recoger las ofrendas se tardan 1 hora motivando a la gente. La impresión que yo tengo muchas veces es que están utilizando más la motivación que lo que es la Biblia. Pero yo creo que hay un punto en que uno, como líder de la iglesia, tiene que dejar una parte a Dios. Porque Dios es el que nos provee a nosotros. El Espíritu Santo que da convicción. Pero además de eso, yo creo también que uno, como creyente en Jesucristo, sea líder o no sea líder, debemos confiar más en Dios que en las personas. Pero muchas veces lo que ocurre es, hay líderes, hay pastores que dependen de la iglesia. Su familia depende de la iglesia. Y no solamente eso, ellos tienen la presión también de la parte financiera de la iglesia. Tienen que pagar la hipoteca, la electricidad, tienen que pagar un montón de cosas. Y uno como ser humano, lógicamente, pues, uno no está exento de estar ansioso. Pero cuando viene la ansiedad y la preocupación, es el antídoto contra la fe, pienso yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Filipenses, por nada estar ansioso. Eso significa entonces, la persona está concentrada en lo que pueda conseguir de su congregación y no concentrada en aquel que prometió que le va a dar todo lo que necesita. Dice que antes que lo pida, dice la Biblia, Dios lo sabe. Dios le dio un ministerio, Dios le tiene que proveer. Es una promesa de Dios. La Biblia dice que el obrero digno su salario, que el que trabaja para el templo, del templo ha de comer. Pero hay personas que en esa presión que tiene, tú lo ves que están ansiosos. Quieren motivar a las personas para que den. Y yo creo que ese tiempo es mejor dedicarlo a Dios, orando para que el que provee, provea. Eso por un lado. Además, yo creo que una de las pruebas más grandes está en la cartera del creyente. Está en el dinero. Ahí en realidad es donde se prueba la fe del creyente. Porque decíamos anteriormente que a nosotros nos enseñaron desde que nacemos a depender del dinero. Mire la enseñanza anterior, hablamos del poder que tiene el dinero sobre creyente y no creyente. Pero el problema que yo veo en eso es que muchas veces estamos tan preocupados pensando que el que te da de comer son los miembros de la congregación y olvidándose que el proveedor no es la congregación sino Dios. Porque el día que esa congregación no esté ahí, Él es el que te va a proveer. Y eso, a mi entender, en cierta manera, tiene uno que cubrirse de esa raya de no cruzarla. Porque entonces los ojos del pastor se ponen en la congregación en vez de ponerlo en Cristo, que fue el que dijo, yo no te voy a desamparar. Y además, no es bíblico que tú le digas a una persona, si tú das $500, Dios te va a sanar. El evangelio no es dinero, es la misericordia de Dios. Son las promesas de Dios. Eso significa entonces que el que no tiene los $500 se muere de la enfermedad. Por eso es que hay personas que están muy escépticas, muy heridas. O profetas que comienzan a decir, yo tengo una palabra para ti y para tú verlo a ellos tienes que darle $100. Y eso es lo que ha creado lo que dice Mateo 24, 9, 12. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que no quieren dar. El diezmo en realidad existe en la iglesia, sí señor, es bíblico. Muchas veces, cuando hay control y manipulación, crean mucha culpa en las personas. Porque hay gente genuina que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero a veces, sobre todo el nuevo creyente,
se siente culpable porque cree que le está fallando a Dios. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La misma bendición que tiene Dios para Pablo, para Pedro, para los apóstoles, es la misma bendición que tiene para nosotros. No importa que tú hayas ido a la escuela al segundo grado o yo sea un científico. Dios no hace excepción de personas. Somos hijos de Dios. Tenemos derecho a las promesas de Dios. Somos herederos igual que Cristo, coherederos con Cristo. El problema es que muchas veces la gente no sabe la Biblia. Al no saber la Biblia asume que porque una persona tiene un título, que estudió teología o que es un apóstol, todo lo que dice viene de Dios. Y no necesariamente es así. Por otro lado, hay otro extremo de los miembros de la iglesia. Hay gente que cree que porque el pastor se compró un carro, que a veces ni saben quién se lo dio, comienzan a criticarlo y dicen, ahí está mi dinero, mi ofrenda. Y a veces no saben que a los pastores Dios los bendice. Hay pastores que le dan de todo sin pedirlo. Esa es la bendición de Dios. Y cada vez que ven el pastor con algo nuevo, de una vez lo asocian con las ofrendas. Ah, que este hombre se está haciendo rico. Y ni siquiera saben cómo adquirió. Ese es el otro extremo. Hay dos extremos. Ese es el problema. A veces no nos paramos en el medio. Y los extremos son del liderazgo de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el papel de uno cuando hace eso? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Número uno, la Biblia dice que uno tiene que tener discernimiento. Dice que disciernan los espíritus. Número dos, la Biblia dice que el que no tenga sabiduría que se la pida a Dios. Número tres, la Biblia dice que por los frutos tú vas a conocer a las personas. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que las personas no tienen conocimiento de la Biblia. Si tuvieran conocimiento de la Biblia o indagaran acerca de la Biblia, esa manipulación se terminaría. ¿Es verdad que hay personas no diezman? Sí, es verdad. Le está fallando a Dios porque es un mandamiento de Dios. Puede ser que no sea así. Pero yo creo que las personas, cuando ven genuinamente lo que la persona tiene en su corazón, yo creo que diezma y ofrenda. ¿Cuándo? Cuando uno lo toma de la mano a cumplir el destino que ellos tienen. Una vez lo toma de la mano, lo pone a servir, ¿sí? Lo ayuda. Yo no creo, por lo menos en mi experiencia que yo he visto, que le sea difícil diezmar cuando se le enseña. Yo he visto iglesias que la gente son diezmadores tremendos y ofrendan con personas que llegan, porque han sido enseñados. Pero eso va a depender mucho del testimonio del pastor y de las personas que están ahí. De ser honesto, hablar con honestidad. Esto es lo que enseña la Biblia. Ahora, vamos a ver cuáles son las excusas para no diezmar. Hay una controversia muy grande con el diezmar o no diezmar. Y yo creo que ese argumento tiene que ver más con el corazón de las personas que con la Biblia. Yo creo que las personas lo que están tratando es de espiritualizarlo para sentirse bien. Un ejemplo. Hay algunos que dicen que no se debe diezmar en este tiempo, en el tiempo de la gracia, porque dicen que eso es del Viejo Testamento. Dicen, no, yo no diezmo, porque ahora es por gracia, no es por obra, y como eso está en el Viejo Testamento, yo no diezmo. En el Nuevo Testamento dice que ofrendar. Ahora, para esa persona que dice que diezmar es del Viejo Testamento, mire lo que dice Cristo. Mateo 5:17. No piense que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlo, sino a darle cumplimiento. Aquí está diciendo que Cristo no vino a anular la ley. De hecho, nosotros que estamos bajo la gracia, muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, viene de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley, pero de otra manera, bajo un nuevo régimen. Dice Ezequiel el profeta, mi espíritu va a estar entre ustedes para que puedan cumplir la ley. Cristo decía, los dos principales mandamientos son amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice Pablo, y decía Cristo, que en esos dos mandamientos se cumple la ley completa. ¿Cómo se cumple? A través del amor. Es el amor a Dios el que no te lleva a idolatrar a otro Dios. Es el amor a Dios el que no te lleva a hacerte una imagen.
Es el amor a tu prójimo el que te lleva a ti, ese amor que derrama el Espíritu Santo, el que te lleva a ti a no adulterar con la esposa. No es que tú no estás cumpliendo el mandamiento, es que tú lo cumples de otra manera. Es el Espíritu Santo quien te ayuda ahora dentro de ti. Ahora nosotros no estamos para cumplir la ley tratando de hacerlo nuestra fuerza. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para cumplir la ley. Si fuera nada más el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué tú no sales por ahí con una pistola a matar a la gente? Porque eso es un mandamiento del Viejo Testamento. ¿Por qué tú sigues honrando a tu papá y a tu mamá? Dice el Viejo Testamento, honrar a tu padre y a tu madre. Deja de hacer todo eso. Y la gente cree que el Viejo Testamento salió, que ahora lo que tenemos nada más nuevo. Y eso no es bíblico. El Viejo y el Nuevo Testamento es un complemento. El Viejo Testamento está escrito y complementa el Nuevo para que nosotros podamos recibir la revelación completa del plan de Dios. Ahora, argumentando lo que dicen algunas personas, de que el diezmar es de la ley. Cuando uno ve la Biblia, mire lo que dice Génesis 14, 19, 21. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, este es el rey y sacerdote Melquisedec. Abraham venía con un botín de derrotar a unos reyes, de rescatar a Lot, con todos los bienes que tenía. Y le aparece Melquisedec y bendijo a Abraham cuando viene de regreso de la batalla. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, le dice Melquisedec, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué? De todo el botín que tiene. Cuando van a la guerra, lo que derrotan, se llevan los animales, los loros, las prendas, todo se lo llevan, las ropas. Y dice aquí que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Pero la ley no existía en ese tiempo. Y mire ahí donde Abraham dio el diezmo, pero mire a Jacob, en Génesis 28, 21, 22. Dice, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartará para ti. Más de 400 años vino la ley. Ahí no había ley. Y esta gente estaba dando el diezmo. Ahora bajo la ley, vamos a verlo. Malaquías 3. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. O sea, me están robando porque están supuestos a dar diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me había robado. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Trae todos los diezmos a la folía, hay alimento en mi casa. Mire esto. La tribu de Levi estaba dedicada para servir al templo. Ellos no heredaron como las otras 11 tribus, que se les repartieron las tierras. Quien le proveía a la tribu de Levi era Dios. Dios los escogió a esa tribu para que sirvieran a Dios en el templo. Y Dios dijo, yo le voy a proveer a ellos. Esa gente comían de las ofrendas que traían. Es lo mismo que yo digo ahora. La gente no quiere dar diezmo o no quiere ofrendar en las iglesias. Y la pregunta entonces, ¿y ese pastor de qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Ese pastor entonces va a tener que irse a buscar un trabajo poniendo techo o una oficina y va a tener que ir si no puede atender el templo. No te puede atender a ti cuando tú te deprimes y te quieres cortar las venas. No va a tener tiempo para ti, para ministrarte, para tu problema de tu matrimonio o cuando se muera alguien que tú quieres que vaya a orar. ¿Por qué? Porque no hay comida en su casa. Tiene que comer. ¿De dónde creen las personas que no quieren diezmar? Que esa silla donde tú estás sentado, ¿de dónde vino? ¿De la nube? Aún hasta con el sentido común. No tiene sentido no diezmar. Tú estás muy cómodo sentado en una silla que tú no pagaste. No estás cogiendo calor con aire acondicionado, que hubo que comprarlo y que hubo que pagar electricidad. Se necesita dinero para el evangelio. La salvación es gratis, pero llevar el evangelio no es gratis. Si te sientas en el piso, tienes que ponerle piso para que te puedas sentar. Pero hay personas que el problema no es espiritual. El problema es en el corazón. O probablemente alguien lo engañó anteriormente
o está decepcionado y cree que todo el mundo es igual. Eso es como el matrimonio. Te divorciaste porque el marido te salió malísimo y cuando te casas ahora tratas al nuevo como si fuera el marido viejo. No, aquel se fue. El problema era aquel. Ahora, mire lo que dice Cristo. Aquí es Cristo en el Nuevo Testamento. Mateo 23, 23. Y dice Cristo aquí: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ¿no?, y la fe. Y mire lo que dice aquí Cristo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Cristo? Ustedes están diezmando, pero hay cosas más importantes que deberían estar haciendo y no lo están haciendo. Tienen que tener justicia, tienen que ser misericordiosos, tienen que tener fe. Eso es lo que ustedes deberían de hacer, sin dejar de hacer aquello. Hagan esto sin dejar de hacer lo que ustedes están haciendo. Pregunta, ¿qué estaban haciendo ellos? Dice aquí: porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Ahí lo tienen en el Nuevo Testamento. Cristo no le está diciendo, ustedes tienen que hacer esto o aquello. No. Sigan haciendo aquello, pero no dejen de ser misericordiosos, de hacer justicia y tener fe. Cristo está afirmando aquí, en este tiempo del Nuevo Testamento, el diezmar. Para terminar, la Biblia dice que el oro y la plata es de Dios, que todo lo que está en este mundo pertenece a Dios. Dios es el que da la riqueza. Dios dice en la Biblia que da la fuerza para hacer la riqueza. Y la gente cree que le está regalando algo a Dios. No, no está regalando. Por la pura gracia de Dios, tú tienes ese dinero. Pero ese dinero te lo va a proveer Dios de acuerdo a las condiciones de Dios. Como es toda la Biblia. Tú oyes y haces. No es lo que a ti se te ocurra. Hay principios que operan con el dinero, igual que hay principios que operan para otras cosas. Ahora, mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 9 de 2 de Corintios. Dice: pero esto digo, Dios hablando a través de Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿De qué está hablando aquí? Que la cantidad tiene un efecto. Tú siembras 2 matitas y lo que tú vas a producir va a ser de acuerdo a esas 2 matitas que pusiste. No es lo mismo que tú pongas 5,000 matas. Dice la Biblia, eso es bíblico. Mire esto, versículo 7 de 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso dentro de él, no con tristeza, no por necesidad, porque te obliguen, no porque alguien te manipule. Ahora, aquí dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sabe de qué está hablando Dios aquí? De la intención del corazón. Hay gente que diezma, pero es un parto. Pero la verdad es que la Biblia dice que hay que diezmar. La ofrenda es lo que tú das aparte del diezmo. Eso es como cualquier otro mandamiento. Hay mandamientos que para uno son duros para poder hacer. Uno de ellos es perdonar probablemente. Pero está en la Biblia. Tú quieres hacerlo, probablemente no puedes. Nada podemos hacer sin Cristo. Entonces, hay que orar: Señor, ayúdame para hacerlo. Versículo 10 de 2 Corintios 9. Mire otra ley aquí. El que da semilla al que siembra, ¿quién es ese? Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabe lo que está diciendo? El que da semilla, esta es una ilustración, el que te da el dinero, da semilla al que siembra. Eso significa que si tú no siembras nada, no espere que va a recibir. Dice aquí la Biblia, el que da semilla al que siembra. ¿Cuál es el principio aquí? El que te da semilla, que es Dios, el que te da el dinero, Dios. Mientras tú siembres, Él te va a dar más semilla. La Biblia dice que dando es como se recibe. ¿Cómo tú vas a recibir si no aplicas esos principios con el dinero? El diezmar o el ofrendar no es nada diferente a los otros mandamientos de Dios.
Deuteronomio 28 dice, si tú oyes y haces lo que te están diciendo, estoy parafraseando, te va a traer bendición. Si oye y no lo hace, te va a traer maldición. Y no tenemos tiempo para más. Quiero hacer el llamado a las personas que no conocen a Cristo, aquellos que se han separado de Cristo. Así que si tú no conoces a Cristo, esto es lo que hay que hacer, dice la Biblia. Esta es la oración que hay que hacer. Por favor, repita después de mí. Mi Padre Celestial, en este día yo vengo voluntariamente. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Jesús, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te recibo hoy. Yo renuncio a todo pacto con el diablo. Y en este día te recibo desde hoy para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busques una Biblia. Comience a leer lo que es Juan, Marcos. Comience a orar. Orar es simplemente hablar con Dios. Así que no tenemos tiempo para más. Déjeme orar para despedirme. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro tu palabra. Espíritu Santo, yo hice mi parte. Tú haces la tuya, Dios mío. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Danos convicción en nuestro corazón que nuestra vida depende de ti, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien sana nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy gloria y te doy honra en este día. Amén y amén. Eso es todo por hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo.